Hola, ¿cómo les va? Estamos continuando con Génesis, dejamos en el capítulo 4, versículo 16, y solo a modo de sugerencia, sería bueno antes de ver cada video, no solo que tomes la lectura de la porción de la palabra, que es sugerencias que hice en videos anteriores, sino también que puedas tener un tiempo de oración a Dios, que este sea un tiempo especial entre ver el video, leer el apunte, estar analizando lo que dice la Escritura, es muy importante. Entonces, para considerar y para que lo tomes en cuenta, habíamos dejado en Génesis capítulo 4, versículo 16, donde dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Ahora, claro, empezamos viendo a Caín el adorador, ¿no? Como ahí tienen ustedes titulado en el apunte del versículo 1 al 5, si uno quisiera bosquejar el capítulo 4. Luego nos vamos a encontrar con Caín, el asesino, Caín el que va a asesinar, y también nos encontramos en el versículo 17, cuando él sale hacia tierra de Nod, con Caín el constructor. Conoció Caín a su mujer, recuerdan ese verbo conocer, ¿no? O sea, conoció, tuvo relaciones sexuales, tuvo intimidad con su esposa. Y alguien pregunta, bueno, ¿quién era la mujer de Caín, no? Bueno, hay un historiador muy conocido de la época, Flavio Josefo, que él dice que Adán y Eva tuvieron 32 hijos y 23 hijas, además de los conocidos, ¿no? Entonces, es probable que Caín tuviera de una de esas mujeres, fue su esposa. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Ahora fíjense, tiene un hijo, le pone Enoc, que significa un nuevo comienzo. Tiene la ciudad y dice que le pone el mismo nombre del hijo. Claro, él estaba haciendo un nuevo comienzo. Para él era un nuevo comienzo. Entonces, tanto con el nombre de la ciudad como con el nombre del hijo, él va a tratar de comenzar de nuevo. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque él va a comenzar de nuevo, y ese nuevo comienzo también va a marcar un comienzo para la humanidad. Con lo que tiene que ver el humanismo, tienen 4 preguntas ustedes ahí en el apunte. ¿Cómo se alimenta este humanismo? ¿Quiénes se destacan en esta civilización? Gente profesional, capacitada, lo vamos a ver después. ¿Qué aportes hace cada uno para engrandecer al hombre y de alguna manera olvidar a Dios? ¿Y qué principios de Dios son quebrantados por estos hombres? Esas preguntas son muy interesantes para ir respondiéndolas a lo largo del texto que tenemos aquí a partir del versículo 18. Dice, y a Enoc le nació Irad, de Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec, y aquí me quiero detener también, tomó para sí 2 mujeres. Tenemos el registro en la Biblia del primer hombre que está rompiendo de alguna manera el principio de Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. El matrimonio instituido por Dios es entre un hombre y una mujer. Dios no aprueba la bigamia ni la poligamia, no es el plan de Dios. Pero este hombre, Lamec, decide tomar para sí 2 mujeres, una fue Ada, la otra Sila. Y sigue el relato bíblico, ustedes pueden leer, pero en el versículo 23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, ¿se acuerdan que Dios dice que si a Caín le hicieran algo va a ser vengado 7 veces? Pero Lamec como que redobla la apuesta o la multiplica y dice, Lamec en verdad
70 veces 7 lo será. La idea aquí es de el hombre bravo, ¿no? El hombre que va contra todos. Pero yo aquí veo no solo violencia verbal, sino violencia doméstica, podríamos decir también. Y por otro lado veo un hombre descontrolado, no un hombre que está tomando decisiones en la voluntad de Dios. Lamec es el ejemplo de todo lo que está mal, de todo lo que no hay que hacer. Cuando uno ve a Lamec, símbolo de ese tiempo, ¿no? Un hombre que es el primer bígamo de la humanidad, que se jacta de sus violencias y sus muertes. Él lo toma como algo bueno, ser un hombre violento y ser un asesino. Y de alguna manera sus hijos van a desarrollar profesiones cuando ustedes si hacen la lectura ahí en los capítulos del versículo 20, capítulo 4 en adelante, van a encontrarse con que, por ejemplo, Jabal es productor del campo, va a trabajar con la tierra. Luego Jubal va a ser el hombre del arte, va a estar con la cultura musical, poética. Tubal Caín va a estar ocupado en el avance tecnológico, el progreso. Y algunos dicen que los cainitas fueron más inteligentes que los setitas, considerados muy básicos de alguna manera, porque cómo se fueron desarrollando en aspectos tecnológicos, en el arte, como lo dijimos, hay como un contraste. Ahora el versículo 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer. La historia ya deja a Caín, es como que del capítulo 4, versículo 1 hasta el 24 hay como un paréntesis ahí desarrollando de alguna manera la historia de Caín y Abel, y toma un tiempo para hablar de Caín, pero ahora vuelve a Adán y Eva, y dice en el versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Set significa el sustituto, y la idea, y lo dice el texto, es que él venía a sustituir a Abel. Dice, porque Dios, dijo ella, o sea Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Qué importante, ¿no? Porque el contraste entre Caín y Set y Enós dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Caín hizo que los hombres se olvidaran de Jehová. Set, Enós, hacen que los hombres empiecen a invocar el nombre de Jehová. Entramos en el capítulo 5. El capítulo 5 es un capítulo de genealogía, ¿no? Va a mencionar generaciones. Dice, este es el libro de las generaciones. Ya hablé en videos anteriores acerca de los pasajes en Génesis que tienen concepto de generaciones, cómo viene mencionando las generaciones. Y ustedes dirán, ¿y por qué es tan importante? Y es importante porque vamos a ver que cada una de las descendencias, de las generaciones, ocupan lugares claves, y es muy importante ver de quiénes vienen esas descendencias. Por ejemplo, dice el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Fíjense que está salteando el concepto de Abel y Caín, llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós, y vivió Set después que engendró a Enós 807 años.
Esa era la cantidad de años que vivían, 900, 800, 700, aún 500. Y en el versículo 21, yo estoy confiando que ustedes leen todo el capítulo 5, pero en el versículo 21 dice, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. O sea, terminamos el capítulo 4 donde dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero aquí estamos tomando el capítulo 5, versículo 21, hablando acerca de la descendencia de Adán a través de Set, y vemos que Enoc dice, engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios. Enoc caminó con Dios, estaba tan cerca de Dios. Él no solo invocaba a Dios, tenía una relación personal con Dios. Caminó. El estilo de vida de Enoc era estar al lado de Dios. Dice que caminó con Dios y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Era tanta la cercanía que un día empezaron a caminar y de golpe Enoc no estuvo más en la tierra. Fue traspuesto. Apareció en el cielo junto a Dios. Este es un cuadro del rapto, del arrebatamiento. Cuando Jesús venga, si fuera en este momento, este video quedaría sin alguien hablando. Me iría junto con Jesús. Por el solo hecho de tener a Jesús en mi corazón como único y suficiente Salvador personal. Enoc caminó tan cerca de Dios que un día desapareció y le llevó Dios. Luego dice, versículo 25, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. No es el Lamec del capítulo 4. Y 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Ahora, este Enoc es el Enoc del cual habla el libro de Judas en el Nuevo Testamento, cuando habla acerca de las profecías, ¿no? Y era un hombre que caminó con Dios y tenía cercanía con Dios. Y Enoc es un gran desafío para nuestras vidas hoy, de caminar tan cerca de Dios, de conocer la palabra de Dios tanto, que al conocer la palabra de Dios, conozco más a Dios. Y caminó Enoc con Dios. Ahora, Enoc dice que engendró a Matusalén. Matusalén es clave en esta genealogía, porque la muerte de Matusalén, 969, él vivió 969 años. Por otro lado, indica esto que él murió, dice el apunte, en el año 1656, cuando empezó el diluvio. En el año 1656, si la creación está en el año 0, 1656 años después vino el diluvio. Y ustedes me dirán, profesor, usted está hablando mal porque arranca de 0 y realmente nosotros todos los años los llevamos antes de Cristo, ¿no? Tendríamos que decir 5400, por ejemplo, años antes de Cristo comienza la creación y luego, o 4800 y luego. Bueno, uno puede establecer, puede arrancar de 0 en la creación y le daría que en el año 1656 vino el diluvio. Me estoy adelantando, ¿no? Porque del diluvio se va a hablar más adelante. Pero aquí es tan importante Matusalén porque en el año de su muerte, en el año 1656, comienza el diluvio. Matusalén vivió 969 años, como dijimos, y eso va a marcar el inicio del diluvio. Vivió Lamec, dice el versículo 28, 182 años, engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos,
a causa de la tierra que Jehová maldijo. Recuerdan que la maldición de la tierra venía por la caída en pecado, Génesis capítulo 3. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años tenía Noé cuando engendró a Sem, Cam y Jafet. Él tiene esos 3 hijos y cierra el capítulo 5 de alguna manera mostrándonos cómo Noé, habiendo vivido 500 años, tiene estos 3 hijos. Entonces, tenemos por un lado a Matusalén, que Matusalén es engendrado por Enoc. Luego Matusalén va a engendrar a Lamec, y luego Lamec va a engendrar a Noé. O sea, Lamec era el papá de Noé, Matusalén era el abuelo de Noé, y Enoc era un hombre de Dios, pero era el bisabuelo de Noé. O sea que ya venía una influencia por familia de hombres que caminaban con Dios. Y Noé fue un hombre que para esa época sobresalió en su relacionamiento con Dios, en su vida de piedad frente a Dios. Dice el capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Ahora, pasaje bastante controversial porque básicamente hay 2 posturas, si uno las quisiera dividir. Una de las posturas dice que las hijas de los hombres justamente eran las hijas de estas generaciones que vivían en ese momento, pero cuando habla de los hijos de Dios, dice que se refiere a ángeles caídos que podían tener posesión en personas que vivían. Entonces, piensa una de las posturas, personalmente no estoy de acuerdo con esa postura, piensan que engendraron hombres poseídos con mujeres y por eso de ahí nacieron gigantes, que es el relato que Génesis capítulo 6 después va a mencionar. Realmente hay muchos fundamentos por los cuales esa postura, sin querer atacar y sin ánimo de atacar, uno puede no estar de acuerdo. En el apunte ustedes tienen el hecho de, por ejemplo, los ángeles son seres creados y Jesús explica que no pueden procrear. Los ángeles no procrean. El Señor creó una cierta cantidad de ángeles y esa cierta cantidad de ángeles puede ser muy grande, pero tiene un límite, está limitada, aunque sea un número muy grande. Según Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 al 4, el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, arrastró en su rebelión una tercera parte de los ángeles. Por eso algunos dicen que estos ángeles, que llegan a ser ángeles caídos, demonios, que fueron arrojados sobre la tierra, puede ser que hayan hecho una posesión demoníaca en hombres que luego procrearon con mujeres y de ahí nacieron los gigantes. Cuando uno piensa en gigantes, dicen no son el resultado de esa unión, ya que estaban antes, y describe la Escritura hombres de gran estatura. Por otro lado, Génesis 6:7, el juicio recae sobre hombres en general y no dice que va a recaer sobre esa descendencia específica, ¿no? También, si los demonios tomaran cuerpos humanos como morada, los hijos serían solo humanos, no habría, es un hombre con una mujer, nacería un bebé que va a ser hombre o mujer, pero va a ser un bebé al fin. Si la persona accede a la posesión, se hace responsable de acceder a esa posesión demoníaca y por eso también va a haber un castigo, un juicio por parte de Dios. Ahora,
La postura que en lo personal a mí me cierra, y con esto quiero cerrar el video, es que las hijas de los hombres eran la descendencia de Caín y los hijos de Dios eran la descendencia de Set. Entonces, la descendencia de Set, que eran hombres mayormente piadosos, por eso mencionamos a Enoc, a Noé, los hijos de Dios, se casaron con mujeres que eran de la descendencia de Caín, las hijas de los hombres. Y quizás esa es una mejor interpretación de lo que la Escritura dice aquí, porque en el versículo 3 dijo, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios le pone el límite a la cantidad de años que iba a vivir el hombre. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, no, el hecho de que haya gigantes no se debía a esto, que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vamos a dejar aquí en capítulo 6, versículo 4, y luego vamos a continuar.